Mira, tengo que empezar con algo que duele decir en voz alta. Según los últimos datos del Coneval, el 53% de las mujeres mexicanas mayores de 65 años viven con una pensión por debajo de la línea de bienestar. 53%. Y lo más duro es que muchas de nosotras trabajamos 40 años, pagamos al IMSS, cuidamos a nuestras familias, hicimos todo lo que nos enseñaron que teníamos que hacer. Pero aquí está lo que nadie te dice, y esto es lo importante. El secreto de las mujeres que duermen tranquilas a los 75 años no es que hayan ahorrado más dinero. Créeme, no es eso. Yo aprendí esto a los 71, cuando casi pierdo todo, y hoy quiero que lo sepas tú, hermana, que lo sepas mientras todavía tienes tiempo de cambiarlo. He vivido 75 años en México. Nací en una colonia de la Ciudad de México, en una casa con piso de tierra primero, después de cemento. Mi mamá hacía tamales, mi papá trabajaba en una fábrica. Yo veía a mis papás llegar cansados, sudados, y decían que querían algo mejor para mí. Me metieron a la escuela, me enseñaron que si trabajaba duro, si era disciplinada, si ahorraba cada peso, entonces algún día tendría seguridad. Eso era la promesa, seguridad. Y yo la creí con toda mi alma. A los 25 años, entré a trabajar en una institución pública. Era un puesto de oficina, escritorio, aire acondicionado, uniforme de empleada del gobierno. Y empecé a ahorrar desde el primer sueldo. Abrí mi cuenta Afore en 1994, cuando eso era nuevo. Cada mes, religiosamente, veía cómo el dinero se descontaba de mi nómina y se iba a esa cuenta que no podía tocar. Y yo estaba feliz con eso. Me sentía responsable, me sentía segura. Pasaron los años y yo seguía en lo mismo. Ascendí un poco, gané un poco más, pero la vida se fue comiendo todo lo demás. Dejé de vivir cualquier cosa que no fuera esta frase que repetía todos los días: cuando me jubile. Cuando me jubile voy a descansar. Cuando me jubile voy a viajar. Cuando me jubile voy a estar con mis nietos. Esa palabra, jubile, se convirtió en mi salvavidas emocional. Era el lugar donde toda la alegría estaba guardada, esperándome. Guardaba mis estados de cuenta del Afore en un sobre manila en el cajón de mi escritorio. A veces, en las noches, sacaba ese sobre y veía los números. No eran números enormes, pero eran míos. Los había ganado con 40 años de mi vida. 40 años de llegar a la oficina a las 8 de la mañana, almuerzo en mi escritorio, irme a las 6 de la tarde sin haber vivido nada. En el 2024, a los 65 años, me jubilé, oficialmente. Dejé mi puesto, entregué mis cosas en una caja de cartón y me fui a casa pensando que mi vida estaba empezando. Tenía mi Afore, tenía mi pensión del IMSS, tenía algo de seguro de gastos médicos mayores. Estaba lista, o eso creía. Pero cuando el dinero realmente llegó a mis manos, sucedió algo raro. El número que había visto en los estados de cuenta durante 40 años se volvió pequeño de repente, muy pequeño. La pensión mínima garantizada del IMSS, que en ese momento era de apenas un poco más de 3,000 pesos mensuales, no alcanzaba ni para pagar la renta de un departamento decente en la colonia. Y yo no tenía casa propia. Entonces pasó lo que pasa con muchas de nosotras. Empecé a sacar dinero de mi Afore. Dinero que estaba designado para durar hasta los 85 años, lo estaba sacando a los 66, porque los gastos eran reales. La medicina es cara. Mi hermana se enfermó, la ayudé. Mi hijo tuvo problemas,
Lo ayudé. La inflación subía y lo que había planeado que costara 100 pesos costaba 130. El dinero se evaporaba como agua en el desierto. Y aquí va lo que realmente duele. Ahorré dinero durante 40 años, pero ese dinero se quedó donde lo pusieron. Se quedó en cuentas de la Afore conservadoras, ganando 3% de interés, mientras la inflación en México se comía 5, 6, 7% por año. El poder adquisitivo de mi dinero se estaba evaporando lentamente. Estaba guardando agua en un vaso que tenía agujeros. Y hay algo más que nadie habla de esto. Las mujeres de mi edad en México tenemos un problema que los hombres no siempre tienen al mismo nivel. Muchas de nosotras tomamos años fuera de la fuerza de trabajo, años cuidando a nuestros hijos cuando eran pequeños, años cuidando a nuestros papás cuando se enfermaron. Y en esos años no estábamos pagando a la Afore, no estábamos construyendo ese saldo. El efecto del interés compuesto se rompía. Eso significa que aunque trabajaras 40 años, solo habías acumulado el equivalente de 35 años. Así que a los 65 años, cuando me jubilé, no tenía tanto como debería haber tenido y sabía que no alcanzaría. Pensé que simplemente no había ahorrado lo suficiente. Pensé que era un fracaso. Trabajé 40 años y sentía que había fracasado. Pasaron 5 años más así, viviendo de mis ahorros lentamente, viendo que el dinero disminuía año tras año. Me empecé a enfadar, hermana. Me empecé a enfadar de verdad. A los 70 años tenía ese sentimiento raro en el pecho, una mezcla de rabia y miedo. Rabia porque nadie me había enseñado esto en todos esos años. Y miedo porque sabía que algo tenía que cambiar. Entonces llegó lo que te quiero contar ahora, lo que cambió todo para mí. A los 71 años, en un martes por la mañana, mi mejor amiga Carmen murió. Infarto. Ella tenía la edad que yo tengo ahora, 75 años. Nos conocíamos desde los 18. Ella también había trabajado toda su vida. Ella también tenía su Afore. Ella también había estado esperando la jubilación para empezar a vivir. Unos días después del funeral, su hija me pidió que ayudara a limpiar la casa, y en su escritorio encontré un diario que Carmen había escrito durante años. Y cuando lo abrí, hermana, cuando empecé a leer sus palabras, algo se rompió dentro de mí. Toda su vida, Carmen había escrito listas de lugares donde quería ir a Toscana, aprender a cocinar comida toscana, visitar a su ahijada en España, pasar una semana en Veracruz solo mirando el mar, llevar a sus nietos a Disneyland, páginas y páginas de sueños, y al lado de cada uno había escrito la fecha cuando creía que lo podría hacer. Casi todas decían después de la jubilación. Casi todas estaban sin hacer. Me senté en el piso de la sala de Carmen y lloré. Lloré porque entendí en ese momento que ella había hecho exactamente lo que yo había hecho. Había cambiado sus años más hermosos, sus años de salud y energía, por una promesa de seguridad futura. Y la promesa nunca llegó, o llegó demasiado tarde. Cuando finalmente tenía el dinero, su cuerpo ya estaba cansado, su corazón ya estaba cansado, y 2 años después se fue. Ese mismo año que Carmen murió, yo tuve mi propia crisis. El médico me dijo que tenía hipertensión, que el estrés, los años de estrés, habían dejado marcas en mi corazón. Tenía 71 años.
No sabía cuántos más me quedaban. Y ahí estaba, asustada, enojada y completamente sola con este miedo. Fue en esos días oscuros cuando empecé a hablar con mis vecinas. Hay una mujer en mi colonia, doña Rosa, que vive en la misma cuadra donde yo vivo. Rosa tiene 78 años y cuando la veía notaba algo diferente. No es que fuera rica, no vivía en una casa lujosa, no tenía carro nuevo, pero había algo en ella, algo tranquilo. Un día la vi en la tienda comprando flores frescas para su casa, sin pensar en el precio, y le pregunté. Le dije directamente: Rosa, ¿cómo haces? ¿Cómo no tienes miedo? Y Rosa se rió un poco, con esa risa que tienen las mujeres que han aprendido algo importante, y me dijo una frase que me cambió la vida. Me dijo: Elena, yo no llegué a la seguridad ahorrando. Ahorrando solo te hace pobre lentamente. Yo invertí en cosas que me pagan dinero todos los meses. Yo construí ingresos que crecen. Eso es lo que las mujeres ricas hacen. Esas palabras me golpearon como si fuera hielo helado en la cara, porque tenía razón. Toda mi vida, todas las conversaciones de dinero que había tenido, siempre era lo mismo: ahorrar, guardar dinero, ahorrar más. Nunca nadie me había hablado de construir ingresos, de hacer que el dinero trabajara por mí. Entonces Rosa me invitó a sentarme en su mesa, como hacemos las mexicanas. Nos sentamos en su comedor y empezó a explicarme. Me explicó que ella había comprado 2 departamentos hace años, departamentos modestos, en lugares seguros, y alquilaba esos departamentos. Todos los meses, sin trabajar, le llegaba el dinero del alquiler. No era mucho, pero era suficiente, era predecible, era constante. Y luego me explicó sobre otras cosas: fondos de inversión que pagaban dividendos. Cantidades pequeñas, no necesitabas ser rica para empezar, y cada trimestre recibías dinero. Me habló del Afore SB9010, una opción que yo ni siquiera sabía que existía, que podías invertir en bolsa dentro del Afore si eras mayor de 59 años. Mientras Rosa hablaba, algo se estaba acomodando en mi cerebro. No era un secreto complicado, era simplemente una dirección diferente. En lugar de meter dinero en un hoyo y esperar que se multiplicara mágicamente, era meter dinero en cosas que generaban dinero, en cosas que pagaban. Rosa me dijo algo fundamental. Me dijo: Elena, el problema de las mujeres es que nos enseñan a acumular, a guardar, como urraca, pero los ricos no hacen eso. Los ricos compran cosas que les generan dinero y eso es completamente diferente. Eso es poder. Después de esa conversación, empecé a aprender. Y hermana, fue como salir del agua después de estar ahogándome. Empecé a entender cosas que se veían complicadas, pero que eran simples. Si tenías 10,000 pesos, podías invertirlos en un fondo de inversión accesible y ese dinero empezaba a trabajar. Si durante años habías guardado dinero, aunque fuera un poco, ese dinero podía estar en lugares donde te pagara. No hice cambios radicales, no vendí nada, no tomé riesgos tontos, pero empecé a cambiar dónde iba el dinero que tenía. Cambié dinero de la cuenta de ahorros a fondos de inversión moderados. Busqué información sobre el Afore SB9010. Hice cambios pequeños en mi cartera de fondos, buscando opciones que pagaran dividendos. Y esto pasó hace 4 años. Hace 4 años que tuve esa conversación con Rosa. Hoy, a los 75 años,
Tengo ingresos que no tenía antes. No son enormes, pero son reales. Tengo dinero que me llega de dividendos de fondos. Tengo ingresos de rentas, pequeños pero estables. Mi Afore sigue creciendo porque finalmente está invertido de verdad. Y lo más importante, hermana, lo más importante es que duermo mejor. No tengo miedo. No tengo ese hoyo en el pecho. Tengo la seguridad que nunca tuve cuando solo estaba ahorrando. Pero aquí está lo que no puedo dejar de decir. Yo tuve suerte. Tuve suerte de encontrarme con Rosa. Tuve suerte de que la vida me golpeara tan fuerte que abrí los ojos. Pero hay mujeres que están en sus 50 años, o sus 55, o sus 60, y siguen haciendo exactamente lo que yo hice. Siguen ahorrando dinero en cuentas que no generan nada. Siguen esperando la jubilación como si fuera la salvación. Siguen postergando la vida. Y si tú eres una de esas mujeres, si tienes entre 50 y 64 años, quiero que sepas algo. No es demasiado tarde. Todavía tienes tiempo. 10 años, 15 años, 20 años tal vez. Eso es tiempo suficiente para cambiar la trayectoria. No es tiempo para convertirte en millonaria, pero sí es tiempo para construir ingresos que crezcan, para invertir en cosas que te paguen, para dejar de simplemente ahorrar y empezar a construir. Abre una cuenta en un fondo de inversión. Empieza con lo que puedas, aunque sea 1,000 pesos. Aprende sobre el Afore SB 9010. Si tienes una propiedad, piensa si podrías alquilar una habitación. Si tienes dinero en el banco ganando nada, muévelo a lugares donde crezca. No es complicado. No necesitas ser especialista. Solo necesitas decidir que no vas a seguir haciendo lo que yo hice. Y lo más importante, lo que realmente quiero que entiendas es esto. Los años que tienes ahora, entre 50 y 64, no son años para guardar. Son años para vivir. Porque la verdad es que no sabemos cuántos años más tenemos. Mi amiga Carmen pensaba que iba a tener 30 años después de la jubilación. Tuvo 2. Yo pensé que iba a tener 30 años de descanso y alegría, y casi pierdo esos años, siendo pobre de espíritu, esperando seguridad que nunca llegaba. No quiero eso para ti. No quiero que tengas 52 años, o 58, o 62, pensando que cuando te jubiles todo va a estar bien. Cuando llegue ese momento tan esperado, necesitas estar lista no solo con dinero, necesitas estar lista con salud, con alegría, con los nietos visitados, con los viajes tomados, con la vida vivida. Así que te pido algo, te lo pido mujer a mujer. Hoy, en estos días que tienes ahora, haz 2 cosas. Primero, habla con tu Afore. Mira dónde está tu dinero. Si está en opciones conservadoras y tienes menos de 60 años, tal vez es hora de cambiar. Si tienes más de 59, mira el Afore SB 9010. Pregunta, aprende, toma 15 minutos y hazlo. Y segundo, haz algo pequeño con el dinero que tienes. Aunque sea 1,000 pesos, aunque sea 5,000, invierte en un fondo de inversión. No para hacerte rica, sino para que veas que funciona, para que veas que el dinero puede trabajar por ti, para que entiendas, de verdad, que hay una diferencia entre ahorrar y construir ingresos. Porque eso es el secreto, hermana. No es ahorrar más, es cambiar dónde va el dinero. Es entender que la seguridad no viene de un número grande dormido en el banco. La seguridad viene de dinero que te paga todos los meses, dinero que crece,
dinero que trabaja. Yo tengo 75 años, tengo hipertensión, no soy joven, pero soy libre. Y esa libertad no vino de la jubilación, vino de cambiar la dirección del dinero cuando todavía tenía tiempo. Tú tienes tiempo también. No esperes a que sea demasiado tarde como casi fue para mí. Empieza hoy. Pequeñas decisiones, grandes cambios. Eso es todo lo que necesitas.